Muchísimas gracias, Mariano, un placer. Y cambiamos de tema, vamos ahora a Medio Oriente. Ayer el gobierno israelí anunció que recuperó el último cuerpo que quedaba secuestrado en la franja de Gaza. Estamos hablando del cuerpo de un joven de 24 años, Rani Gvili, Rani Gvili, que había sido un policía, un sargento de un cuerpo de élite de la policía, de 24 años, que fue asesinado el 7 de octubre del 2023. Estamos hablando del día de los atentados de Hamas en el sur de Israel. Él, de hecho, estaba en ese momento de licencia porque tenía una lesión en un hombro. Al enterarse del ataque en el Festival Nova, él estaba muy cerca y se fue hacia esa zona y se cruzó antes de llegar al festival en el Kibutz Alumim con un grupo de los terroristas. Ahí, de hecho, combatió solo, recibió heridas en una pierna y también en un brazo, heridas de bala, y hubo un intercambio donde efectivamente abatió a algunos de los terroristas, pero fue asesinado y su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza. De hecho, ayer fue identificado. Ya de hecho, si se acuerdan, Donald Trump en Davos había anunciado que estaban muy cerca de poder lograr dar con el cuerpo, este último cuerpo, y de hecho fue tarea de inteligencia lo que lograron identificar dónde estaba. Estaba en un cementerio ubicado al norte de Gaza, y hubo una operación focalizada de las Fuerzas de Defensa de Israel que ingresaron, rescataron precisamente el cuerpo que estaba enterrado en ese cementerio y lo llevaron hacia Israel, donde efectivamente fue identificado. Decíamos, era el último de los cuerpos que quedaban secuestrados en Israel, y de hecho a partir de este momento es una novedad desde el año 2014 que no hay ningún israelí vivo o muerto secuestrado en Gaza, con lo cual ahora se habilita la nueva fase del plan de Trump para Gaza. Pero antes de hablar sobre ese plan, vamos a escuchar al padre de Rani Gvili hablando precisamente sobre la recuperación del cuerpo de su hijo. עכשיו חזרתי מהעוטף וקיבלתי את רני, חיבקתי אותו. אני חושב שאם רני, הייתם שואלים אותו איך הוא היה רוצה ללכת, זה הדרך. זה הדרך שלו וזה הכבוד. אני חושב שהוא הציל אותנו, הוא הציל את עם ישראל, הוא הציל את הקיבוץ הלאומי, הוא הציל את כולם, ועכשיו נתנו לו את הכבוד שבאמת מגיע לו מכל עם ישראל. והוא מאחד את עם ישראל. Y de hecho, con este episodio concluye la fase 1 del plan de Trump para la Franja de Gaza, que incluyó en la primera etapa de esta fase el cese del fuego, el fin de las hostilidades y después la devolución de los rehenes, vivos y muertos. Con esto finaliza la fase 1 y ahora debe comenzar la fase 2. De hecho, ayer el gobierno israelí anunció que va a permitir la apertura del cruce de Rafah. Estamos hablando del límite entre la Franja de Gaza y Egipto, en el sur de la Franja de Gaza, para el ingreso de ayuda humanitaria. Y esto va a ir de la mano de dos fases, de dos movimientos dentro de esta fase, que son seguramente los más complicados. Uno, que es el inicio de la intervención de la Fuerza de Estabilización Internacional, que va a estar comandada por el Ejército de los Estados Unidos y a la que van a colaborar varias naciones europeas y también del mundo árabe. Y por otro lado, seguramente la etapa más complicada, que es el desarme de Hamas. A partir de ahora es cuando el gobierno de los Estados Unidos y también específicamente este grupo de tecnócratas que va a formar parte de este gobierno de transición, de estabilización, le van a dar un plazo a los militantes de Hamas para que entreguen las armas en un periodo muy acotado durante el mes de febrero, que a quien entregue sus armas lo van a amnistiar, no importa cuál es el delito que haya cometido, incluyendo delitos de lesa humanidad,
los van a amnistiar, les van a permitir incluso a algunos exiliarse, y quienes no entreguen sus armas ahora van a enfrentarse a estas fuerzas internacionales que van a tomar posesión del territorio y desplazar a las fuerzas israelíes que todavía están en una línea de seguridad, incluso dentro de la Franja de Gaza. Esto es lo que debería comenzar a pasar a partir de ahora y durante las próximas semanas, con lo cual seguramente en los próximos días vamos a volver a hablar de lo que ocurra en la Franja de Gaza, porque ahora viene la etapa, después de lo que fue el cese de las hostilidades el año pasado, la etapa más difícil, que es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre estas fuerzas y los militantes de Hamás. Bueno, volvemos al plano nacional. Una noticia